Hola a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo vídeo donde quiero contaros, explicaros o dar la respuesta a las preguntas más frecuentes de mis jugadores y jugadoras. En este caso, de una de las preguntas que más me hacen también, de las más frecuentes. Para los que no me conocéis, soy Maite Torres Terry, también Iriarte Rego, psicóloga del deporte especializada en tenis, psicóloga del tenis, mental coach. Y he abierto este formato de vídeos para que tú, como jugador, jugadora, padre, madre, entrenador, entrenadora, puedas ver cómo solucionar los problemas mentales emocionales o las situaciones mentales emocionales y situaciones frecuentes en las que se encuentran los jugadores y jugadoras de tenis, cómo solucionar esas situaciones quitando el problema de raíz. Y quiero contar una pregunta que me hacen mucho los jugadores. De hecho, este último jueves, en el coaching de grupo que tengo, me ha hecho una jugadora la pregunta que acababa de perder un partido, yendo en el primer set 5-3, 40-0, sacando ella con el set prácticamente ganado, y me preguntaba que qué puede hacer para que ese partido o ese set no se le vaya de las manos, porque perdió el set y luego perdió el partido. Y bueno, esa es una pregunta y una situación que pasa muchas veces. Partidos que tenemos prácticamente ganados, además a todos los niveles. Pero bueno, es una cuestión que me preguntan mucho los jugadores y jugadoras. Y cuando tienes el partido prácticamente ganado y de pronto te bloqueas, te pones tenso, te pones tensa, nerviosa, nerviosa, y el set y el partido se te van de las manos. Y la jugadora me preguntaba qué podía hacer, ¿no? ¿Qué podía hacer en la siguiente situación? Digo, bueno, pues la respuesta es muy fácil. La respuesta es ganar los puntos. La pregunta es qué te hizo no ganarlos. Y no solamente no ganarlos, yo sabía, porque me lo había comentado por WhatsApp, que se había desmoronado. Tanto se había desmoronado que no quería hablar del partido ni conmigo ni con nadie, ni con sus padres, ni conmigo, ni con sus entrenadores. O sea, le había afectado mucho esta derrota. Lógicamente, a quien no le afecta tener un partido prácticamente ganado, un set en este caso, y que se te escape de las manos, teniendo un 5-3 y 40-0, sacando tú. Entonces ahí vamos a investigar esta pregunta porque es una situación que es muy común, que le pasa a muchos jugadores, y creo que es muy interesante para todos ver exactamente cómo funciona nuestra mente para poder quitar este problema de raíz y que en estas situaciones no te vuelvas a poner ni nervioso ni tensa, para poder cerrar ese set y ese partido al final. Porque bueno, el segundo set lo perdió porque ya estaba desmoronada, no creía ya en ella, en su victoria, la contraria se creció, lo típico. Entonces, a ver, ¿qué hacer? Entonces yo, la pregunta del qué hacer, sabía que no era una pregunta no demasiado empoderadora para ella, porque el qué hacer ya lo sabemos, pues ganar los puntos y ya, y con eso dejas de perder el partido. La pregunta es, ¿qué te hizo perder los puntos? Entonces yo le decía, ¿qué te hizo ponerte tensa? Y me decía, claro, es que me puse nerviosa y tensa y entonces empecé a jugar peor. Digo, ¿y qué te hizo ponerte tensa? ¿Qué pensamiento detrás? Me decía, bueno, pues eh, que no aprovechar esta posibilidad, el ponerme 40-15, 40-30, 40 iguales, no aprovechar estas oportunidades de ganar y cerrar el set. Vale, y yo le pregunté, ¿y qué pasa si no aprovechas estas oportunidades? Le estoy leyendo lo que escribí, ¿vale? Me dijo, pues que entonces no gano partidos. Y le pregunté, ¿qué pasa si no ganas partidos? Pues que no subo de ranking. Y si no subo de ranking, ¿qué pasa? Pues que no tengo confianza en mí, en conseguirlo. ¿Y qué pasa si no tienes confianza? Pues si estoy descontenta. ¿Y qué pasa si estás descontenta? Pues que me siento infeliz. Le digo, bueno, pues vamos a dar la vuelta a la tortilla. Vamos a suponer que aprovechas estas oportunidades. Entonces, por lo que has dicho, tendrías que tener si tú piensas que si aprovechas oportunidades, ganas más partidos. Si ganas más partidos, subes de ranking. Si subes de ranking, estás más contenta. Y si estás más contenta, estás feliz. Luego, ¿de qué depende tu felicidad o infelicidad? De aprovechar o no oportunidades y de tener resultados. Me dice, pues sí, es cierto. Digo, imagínate, y esa es la pregunta clave, imagínate que tú estuvieses feliz independientemente del resultado. Que un resultado negativo no te influyese en estar con confianza y disfrutar y estar feliz. ¿Qué pasaría entonces? Dice, bueno, pues que no me sentiría tan tensa, jugaría mucho más suelta, con mucho más disfrute, claro, y soltaría más el brazo.
Digo, bueno, pues entonces esta es la pregunta que te va a empoderar de verdad, la pregunta que te va a ayudar. Y me dijo ella, pues sí, entonces te quiero preguntar, así tal cual, me dice, ¿qué tengo que hacer para no relacionar mi estado de ánimo con mis resultados? Entonces vamos profundizando en la pregunta. Digo, buena pregunta, ¿qué tengo que hacer para no relacionar mi estado de ánimo con mis resultados? Puesto que me acaba de decir que si ella pudiese estar feliz y contenta independientemente del resultado, jugaría mucho más suelta, con mucho más disfrute, no le importaría tanto no aprovechar oportunidades, etcétera, etcétera. Y ahí fue donde nos metimos. Esa es la pregunta clave. Y la pregunta que me hace relacionar, entonces, ella ya sabía por mi coaching que no es sus resultados. O sea, es decir, tú tienes resultados, no eres tus resultados. Y los que me seguís con un poquito más de asiduidad, o sea, con frecuencia, sabéis que son cosas que yo voy diciendo. Entonces yo le pregunté, vale, si tú sabes que tú no eres tus resultados, ¿qué te hace desmoronarte? Es decir, hacerte más pequeña, criticarte a ti misma, no creer en ti, que es lo que hacemos normalmente las personas cuando no tenemos un resultado que esperamos, sobre todo si lo esperamos mucho, porque es obvio que podemos conseguirlo. Si no lo conseguimos, empezamos a pensar que qué malo soy, empezamos a dudar de nosotros. Ella me dijo que se sentía incompetente, y ahí está el kit de la cuestión. Digo, ¿qué ventaja tiene para ti sentirte incompetente o pensar que eres incompetente? Dijo, pues ninguna, que me sirve como excusa. Digo, bueno, eso es la más pequeña, pero ¿qué no tienen que hacer los demás si tú te sientes incompetente? ¿O qué no tienes que hacer tú si tú no te sientes competente? Me dijo, pues cumplir las condiciones para tener el resultado, o sea, hacer lo que toca para conseguir el resultado. Digo, eso por una parte, y la otra, con respecto a los demás, ¿qué ventaja tienes? Que nadie me puede exigir. Claro, si tú dices, bueno, claro, es que... Y además, es más, como ella se desmoronó, estuvo triste, se puso a llorar, ¿qué es lo que no hacen los demás si ven a una persona que ha hecho algo que no funciona y llora? Pues lo que no hacen es criticarla, porque eso sería como de maldad, ¿no? Pues imagínate una persona que llega tarde a una cita y dice, ay, he llegado tarde, qué mal, perdonarme, es que me ha pasado esto. Pues tú coges y no dices, oye, me parece muy mal que hayas llegado tarde, y o sea, no, lo que no haces es, ya ella se siente mal, pues lo que no haces es hacer que se sienta peor, porque sería como de crueldad, de maldad. Entonces lo que haces con ese victimismo es pues tener la comprensión de los demás, incluso la compasión, la aceptación, el no te preocupes, el consuelo. Entonces, esas son las ventajas del victimismo. Entonces, el desmoronarte en ese momento, en vez de luchar por cumplir las condiciones, el sentirte incapaz, porque eso era todo el meollo, y decía, bueno, pues lo que hago es que en ese momento, cuando las cosas, los resultados no salen, la conexión emocional que tengo es que no me siento capaz. Y ese no sentirme capaz es una especie de victimismo. Yo me critico a mí misma, yo me reprocho, yo me siento mal y ya nadie puede exigirla nada. Y si le exigen demasiado, pues parece como demasiado duro, cruel. Entonces con eso garantiza que no se metan tanto con ella, que la dejen tranquila. Y segundo, que ella misma ya se siente culpable, ya tiene la culpa, ya se siente mal y no tiene que cambiar nada. Esas son las ventajas de ser víctima, que lo he dicho en distintas ocasiones. Estoy buscando mi papelito, un momento, que lo tengo aquí. El papelito donde explico cuáles son las ventajas y desventajas de ser víctima, de sentirte víctima, que lo he contado en distintas ocasiones. Las ventajas, que lo vimos con esta jugadora, son que otros tienen la culpa, aunque en este caso se la echaba a ella, pero a lo mejor puede ser que diga, no, es que me exigieron mucho con este partido, no era fácil, o no me han entrenado bien, o es que estaba el entrenador que me pone tensa, o etcétera, etcétera. Te sirve como excusa, no tienes que cambiar nada, puesto que, claro que lo quiere cambiar, pero no tiene que cambiar nada porque como se siente incapaz, los incapaces no pueden cambiar nada porque eres incapaz. O sea, el victimismo es, me siento incapaz. Entonces, ¿quién tiene la culpa de ser tú incapaz? Pues alguien tendrá que tener la culpa. Tú misma y los demás, los entrenadores que no te entrenan bien porque estás incapaz, etcétera, etcétera. Recibes la comprensión, la aprobación y la lástima de los demás, no tienes que hacerte responsable de nada y no te sientes responsable de lo que te pasa.
en el fondo te sientes culpable y ser culpable no es ser responsable, es ser víctima. Tienes una excusa para vengarte, porque al final lo que haces es contestar mal a alguien o vengarte, por ejemplo, no conscientemente, pero no perder y no querer hablar con su equipo, pues es una forma de decir, dejarme tranquila que ya estoy sufriendo, soy víctima, he hecho algo mal y no quiero saber nada de nadie, en vez de coger y corregir y utilizar su equipo. Tienes derecho a reclamar compensaciones y te conviertes como en un saco sin fondo, ¿vale? Si te sientes víctima. En este caso no era tanto ese punto, pero los demás. Y las desventajas de las que la jugadora no era consciente es que no tiene que cambiar, no puede crecer, no tiene éxito, porque si no cambias, sin cambio no hay éxito. No puedes desarrollar todo tu potencial, puesto que eres incompetente. Te quedas estancada y sin éxito, tienes malas sensaciones, vives con estrés, con lucha, con desesperación. Estaba muy triste la jugadora, porque no era la primera vez que le pasaba. Entonces, y sobre todo pierdes el timón de tu vida, o sea, ya como tú eres incapaz ya y te sientes víctima, pues es la vida, porque si tú eres incapaz, tiene que haber algún culpable. Si tú no eres capaz de ganar eso y te reprochas que tú eres incapaz, la vida ha hecho algo mal contigo, puesto que tendrías que ser capaz y no lo haces. O los entrenadores, o tus padres, o alguien tiene la culpa de esto. Entonces es un constructo del que a mí me gusta sacar a mis jugadores el sentirse víctima de una situación y que se dé cuenta de que utiliza esta estrategia de la tensión en el momento en que puede ganar el partido. Tiene distintos errores mentales. Uno que piensa que no va a haber más oportunidades. Pero el que en este caso, el que ella más tenía es, tengo la oportunidad y si no la aprovecho significa que soy incapaz, que pierdo confianza y me siento mal. Conecta el resultado con el sentimiento y su incapacidad. Y esto había que desconectarlo, ese sentimiento de incapacidad y de sentirse víctima para que pueda pasar a tener el poder de la situación y poder crear la situación completamente nueva. Y la situación completamente nueva es que si tú vas 40-0 y pierdes 2 puntos y te quedas 40-30, todavía tienes un punto más de partido. Lo único es que si tú ya estás en el plano de víctima, de me siento incapaz, ya me estás remontando, esto no lo voy a saber sacar, otra vez me pasa lo mismo, y lo que ella decía, que me desmorono, entonces no puedes remontar. Ni siquiera, y si pierde, se queda 5-4, o sea, tiene la posibilidad de romper el resto y ganar el set. Y es más, ese desmorone se llevó el segundo set, porque luego el segundo set lo perdió. Luego, mentalmente, emocionalmente, no se puede superar esa situación justo por todo el medio del que estamos hablando, por sentirse víctima de su propia incapacidad. De pensar ella que no era capaz, aunque sí es capaz, pero prefirió pensar, sentirse que no era capaz o dudar de que era capaz para no crear expectativas, para que nadie la pueda exigir, para no tener que cumplir todas las condiciones, para no tener, en el fondo es más cómodo llorar y sentirte pequeño que sacar todo tu poder y tener que hacerte responsable de la situación, responsable con todas las consecuencias. Y la peor consecuencia que puede tener la responsabilidad es que lo des todo y salgas con las manos vacías. Aunque es imposible, porque en el momento que das, recibes. El solamente hecho de dar, aunque no recibas nada a cambio, pero el dar ya es recibir, porque te estás percibiendo como alguien que puede y que tiene la fuerza de dar y de crear algo. Y ese es el kit de la cuestión. Así que te animo a que investigues. Si te gusta la forma en que planteo el cambio, porque ese es el cambio del ser, y el ser siempre domina sobre el tener y el hacer, por muchas técnicas mentales que tengas, que también las doy a mis jugadores, de cómo son las rutinas entre puntos, de cómo prepararte mentalmente al partido, cómo salir menos nervioso o nerviosa, cómo respirar, cómo visualizar, todo lo necesitas, pero eso no te marca la diferencia, no te lleva al siguiente nivel de éxitos. Tienes que trabajar el ser, tu conciencia. Y ese cambio de conciencia, porque tú golpeas la bola con una conciencia, sino, por eso la mente marca la diferencia en el tenis. Muchos piensan de forma técnica que la mente es un elemento más, como el saber tener una buena técnica, tener una buena táctica. Conozco entrenadores o padres que me dicen que, bueno, si la técnica está mal, la mente no tiene importancia, y eso es mentira. La mente siempre tiene importancia, porque la mente, tu conciencia, es como tú eres. Y hay jugadores que con poco tenis ganan partidos y jugadores que con mucho tenis pierden partidos, y eso tiene que ver con el ser, con la conciencia. Si tú quieres sacar tu máximo potencial, da igual el nivel técnico que tengas, o táctico, o físico,
es importante trabajar tu mente, porque la mente es la que determina tus resultados. Y por eso hablo de las 4 patas, pero también del material que está hecho la mesa. Tiene la pata técnica, táctica, física y mental, que es trabajar la parte mental en el sentido de métodos y herramientas, pero luego está de qué material está hecha la mesa. Y eso también es la parte mental, es el ser, la conciencia en la que tú vives. Y eso hay que trabajarlo, eso hay que ser consciente, porque tú golpeas la bola con una conciencia. Y esa conciencia te va a hacer que la bola vaya más rápido, menos rápido, aparte de la técnica, también tu forma, tu determinación, tu seguridad, tu capacidad de lucha, tu capacidad de resistencia, todo eso va con el golpe, no lo puedes quitar. Tú eres una unidad. También va tu físico, pero es importante que tú lo golpes si tú golpeas con una intención, aunque la parte técnica o táctica no está tan bien hecha, pero puedes ganar, porque la intención es una intención completamente distinta. Esto me es muy importante que quede muy claro y por eso yo trabajo con mis jugadores esta parte del ser, de la conciencia, porque esta jugadora pudo quitarse un nudo. Primero recordar que no son resultados y ver en qué sistema estaba navegando ella, y interesante sería ver por qué no quiere hacerse responsable, que es lo terrible de tener responsabilidad. Porque el sistema que tiene es que cuando la preguntan no sabe, no habla mucho, cuando le pasa algo malo llora, y tiene, o sea, no es una niña de 13, es una chica de 17 años. Entonces es importante que se dé cuenta de en qué sopa está, en qué agua está navegando para que pueda cambiar su curso de navegación y poderse hacer responsable. Y si te haces responsable, puedes cambiar la situación porque vuelves a coger el poder y las riendas de tu vida en las manos y puedes cambiarlo, porque esa situación era muy cambiable y con ese partido se podía haber creado muchas nuevas posibilidades. Pero para crear posibilidades tienes que verte como creador o creadora y no como víctima de situaciones o de ti misma. Bueno, pues con esto os dejo, os mando un abrazo muy grande. Si te ha gustado la forma de enfoque, vemos exactamente en una sesión gratuita contigo qué es lo que a ti te frena. Te daré exactamente un plan de 4 pasos que tienes que hacer para poder llevar tu tenis al siguiente nivel de éxito, ya sea disfrutar más los partidos, ya sea ganar finales a los que llegas y pierdes de forma repetida, ya sea porque quieres hacer un plan mental para conseguir grandes objetivos como beca en Estados Unidos, como ser profesional, como ganar campeonato de España o algún ITF, lo que tú te plantees y para que tu carrera vaya bien encajada hacia el éxito. Así que en este vídeo encontrarás el enlace para reservar la cita gratuita y me encantará poder ayudarte. Un abrazo, chao, chao.